amén. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Hoy traigo algo que esta mañana me ponía a buscar en la presencia del Señor y la verdad es que tenía algo pululando en mi cabeza para poder compartir a la iglesia aquí en Murcia. Y cuando me he puesto a prepararlo, el Señor me ha sorprendido porque ya llevaba un rato preparando una palabra y me ha dicho, he sentido de parte de Dios que comparta algo que he compartido también en Orihuela. Así que no sé si hay alguien que estuvo ayer en Orihuela. Israel, sesión doble. Aunque nunca es igual, la verdad. Así que también tengo una presentación que nos va a ayudar en la enseñanza. Y le he puesto el título ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Qué estamos pensando, no? Sobre todo, ¿qué estamos pensando en este tiempo que nos está tocando vivir? ¿Qué estamos pensando al final de este 2020, en este año tan convulso y con tantas situaciones raras, ¿no? Y que no esperábamos, ¿verdad? Quizá vivir en una generación como la nuestra y que bien está ya dicho por el pastor y por muchos de nosotros que estamos en una guerra, sobre todo una guerra ideológica de pensamiento. Y el Señor ponía en mi corazón esto que, vuelvo a repetir, he compartido en Orihuela y que quiero compartir aquí, he compartido en la Vega Baja. Y fíjate que el Proverbio 23:7 dice que como piensa el hombre, así es el hombre. O sea, que nosotros nos expresamos y manifestamos conforme a cómo pensamos. Pensamos, ese pensamiento genera en nosotros un sentimiento o una emoción que nos lleva a una acción. Así es como se da en nuestra vida y en la vida de todos los hombres. Y Dios le da muchísima importancia a nuestros pensamientos. Jesús, por ejemplo, en Mateo 8:13 le dijo al oficial romano que vino a pedir por su siervo que estaba enfermo, le dice, así como has creído, así como has pensado, te sea hecho. Y lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida tiene mucho que ver con la forma en que pensamos. Si somos una mente negativa, atraemos seguramente muchas cosas negativas a nuestra vida. Y si tenemos una mente que es la que debemos tener, la mente de Cristo, vamos a traer toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Así que nuestra mente dictamina lo que creemos y, por supuesto, cómo nos expresamos. Y por eso nuestros pensamientos tienen una importancia capital. Es muy importante y no puedes tener una mente distraída, una mente que vaya pululando. A veces yo veo cómo nuestra mente vuela muchísimo, muy rápido, cómo somos capaces de pensar en un segundo y construir una cosa de la nada, quizá de un gesto, de una mirada, y solamente un gesto, una mirada, o el pastor por el pasillo que pasa rápido, no te saluda y de repente se genera una cascada de pensamientos en tu cabeza que tenemos que aprender a controlar porque en la mayoría de ocasiones no son la realidad de lo que está pasando, sucediendo. Nuestros pensamientos tienen una importancia capital. Y fíjate, un pensamiento te puede llenar de fe, te puede llenar de esperanza, te puede llenar de felicidad, de alegría, de gozo, pero también un pensamiento te puede llenar de tristeza, te puede meter en un laberinto oscuro de amargura, de desánimo, de incertidumbre, de incredulidad, de infelicidad al fin y al cabo. Así que la pregunta que yo me hacía preparando esta enseñanza es, ¿cómo está, Josué, tu mente procesando todo lo que está aconteciendo a tu alrededor? Y te la hago a ti también, hermano, ¿cómo está tu mente procesando todo lo que está aconteciendo a tu alrededor? ¿Cómo está procesando tu mente todo lo que está sucediendo a tu alrededor de forma personal, de forma familiar, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Cómo está procesando tu mente todo lo que está sucediendo en España y todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué estás pensando de ti mismo? ¿Qué estás pensando a nivel familiar de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, si todavía no te has casado y vives en casa con tus padres? A nivel de trabajo, ¿qué estás pensando de tus compañeros de trabajo? ¿Qué estás pensando de tu jefe? En la iglesia, ¿qué estás pensando de tus pastores, de tus compañeros de ministerio? ¿Qué estás pensando de tus hermanos en Cristo? ¿Qué estás pensando de España, ¿no? A nivel político, por ejemplo?
o de todo esto que está aconteciendo en el mundo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo son tus pensamientos? La mente es determinante para nuestra vida, por eso Dios le da muchísima importancia. Él nos ha dado una mente, una psique. ¿Y sabes por qué Él nos ha dado una psique? Porque Él no nos hizo autómatas o robots. Él nos hizo con una mente, y esa mente es preciosa, nos dio una psique porque Él quería amarnos y que nosotros decidiéramos amarle a Él. Él no quería alguien que fabricar o hacer o crear algo, o alguien que fuera un autómata o fuera un robot. Él nos dio una mente y nuestra mente es preciosa. Es algo que Dios ha puesto en nosotros y nosotros tenemos que trabajar constantemente para tener buenos pensamientos. Existe una tendencia en nuestra naturaleza caída a pensar mal. Digamos que somos mal pensados por naturaleza. Nuestra mente está dañada como consecuencia del pecado. El pecado nos desligó nuestra mente de la mente de Dios y nos dio, según Santiago 3:15, nos dio una mente terrenal, natural y diabólica. Así que nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer piensa mal por naturaleza, tiende a pensar mal. El viejo dicho, ¿verdad? Que dice, piensa mal y acertarás. Fuera ese dicho. Ese dicho es diabólico, hermanos. Porque ¿sabes qué? Que muchas veces piensas mal y no aciertas. En muchísimas ocasiones, quizá muchas más de las que tú te piensas. Así que ese dicho es algo que tenemos que desterrar de nuestro lenguaje. Por ejemplo, quiero ponerte un ejemplo práctico para que veas cómo es esto de pensar mal. Y el otro día me reía mucho con mi esposa porque recordábamos este incidente, ¿no? Hace muchísimos años, Aarón era apenas tendría 2 o 3 añitos. Y recuerdo que estaba yo trabajando todo el día y mi mujer estábamos un poquito tiempo casados y ella estaba aventurándose allá en el tema de la cocina, ¿no? Y ella se tiró toda la mañana preparando un pollo, que todos los que han probado ese pollo les encanta, ¿no? Preparando un pollo toda la mañana y yo llegué justo, ¿no? Justo que estaba la mesa ya puesta, el pollo preparado y nada más que llegué de trabajar y me tuve que sentar en la mesa. Oye, y cuando me siento en la mesa, tengo el plato ahí, se va a sentar Ruth al lado mío, Aarón estaba en la trona, donde le daban la papilla, y me siento y digo, no hay pan. Bueno, dije no hay pan. Se desató la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que no he puesto bien la mesa? Digo, no, simplemente es una afirmación. No quiero decir nada. Simplemente estoy diciendo que no hay pan en la mesa. Claro, yo tendría que haber tirado un poco de empatía. Ya uno va creciendo, ¿no? En la relación matrimonial y tendría que haberme levantado sin decir nada y haber ido y haber puesto pan, que es lo normal. Cada uno va creciendo y tiene que ir madurando. Pero al punto de que yo no estaba intentando decir nada. Yo era simplemente estaba diciendo una afirmación, no hay pan en la mesa, no estaba diciendo que mal lo has hecho, que mal está puesta la mesa, que mal está el pollo, no. Pero ¿ves cómo funciona a veces la mente, no? Cómo ella inmediatamente empezó a pensar, ¿qué está queriendo decirme Josué? ¿Que no he puesto bien la mesa? ¿Que no está bien? ¿No está a gusto del Señor la cosa? No. Por eso es tan importante que no demos cabida a malos pensamientos en nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, aceptamos al Señor y nos convertimos en hijos de Dios, nuestra mente llega salvaje, muy salvaje, conforme o conformada a nuestra vieja manera de vivir. Y es el Espíritu Santo el que comienza la obra de domar nuestra mente. A veces me gusta imaginarlo como una vez nos lo expuso el pastor, ¿no? Me gusta imaginar al Espíritu Santo intentando cabalgar sobre nosotros, subirse a nuestros lomos para domar nuestra mente y para poder domar nuestra mente y poner sus pensamientos en la nuestra. Y es como una lucha, ¿no? Porque somos salvajes, nos metemos, por ejemplo, en un tiempo de oración y cuando no tenemos todavía desarrollado el arte de la oración o nos cuesta conectar con Dios, estamos ahí y nos ponemos a orar y enseguida viene la factura de la luz, el teléfono, el no sé qué, y no nos concentramos y el Espíritu Santo está intentando cabalgar sobre nosotros, tomar la rienda de nuestros pensamientos y estamos
Y es difícil porque lo descabalgamos. Pero qué hermoso es el Espíritu Santo, porque muchas veces lo descabalgamos, pero Él sigue intentándolo. Él es nuestro paracletos. Él sigue montándose a nuestro lomo y diciendo, déjame, Josué, que tome la rienda de tus pensamientos. Déjame, Vanessa, que tome la rienda de tus pensamientos. Benjamín, déjame. Quiero tomar la rienda de tus pensamientos. Quiero formar la mente de Cristo en ti, porque quiero que pienses como yo. Y el consejo de hoy es, tenemos que tomar la decisión de no permitirnos ni un solo pensamiento malo en nuestra vida. Decía Lutero algo que, mira, no puedes impedir que los pájaros se posen en tu cabeza, pero puedes impedir que hagan nido. Y a veces no podemos impedir que venga un mal pensamiento a nuestra vida. No lo puedes impedir, pero sí puedes impedir que anide. Sí puedes impedir que haga nido en tu mente. Escúchame, y esto es más sencillo de lo que parece de perogrullo, pero es así, es desechar ese pensamiento. En el nombre de Jesús, conforme te viene, fuera. Y se va. No es tan complicado, no es una guerra sin cuartel que te tienes que meter ahí. No, deséchalo. Te llega el pensamiento, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera ese pensamiento. Ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento no es del Espíritu Santo. Ese pensamiento no proviene de Cristo. Amén. Ahora, tenemos que esforzarnos en trabajar en no permitir los pensamientos negativos en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo, por ejemplo, porque es difícil, ¿verdad? Con todo lo que está pasando. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de no tener una mente negativa pese a todo lo que está sucediendo en el mundo. Tampoco la tengas si tienes alguna situación familiar difícil. O si tu mujer está, no sé, en ese momento difícil, raro que a veces están, o tú mismo estás pasando un bache, porque los hombres también pasamos nuestros baches, y hay momentos en la familia que hay roces, incluso con los hijos. Yo tengo hoy una con los hijos que no veas con las notas, y no sé qué hacer con ellos, pero le tengo que pedir al Señor que me ayude a pensar como Él piensa, a que Él me dé el diseño también en mi familia. Por supuesto, en la iglesia también, las relaciones interpersonales, lo más complicado que hay, yo me he dado cuenta de esto en la iglesia, y es donde incide el diablo. Lo más complicado que hay en la iglesia son las relaciones interpersonales. Y gran parte de esos problemas que hay horizontales es porque primeramente no tenemos una buena relación vertical. Y eso incide en que no tenemos una buena relación horizontal. ¿Qué quiero decir vertical? Que el canal con Dios no está bien abierto. Y el diablo es especialista en entorpecer el canal vertical. En que tú no te congregues, en que tú no ores, en que tu hombre espiritual y tu mujer espiritual no se desarrollen. ¿Para qué? Para que luego afecten tus relaciones horizontales. Y esto es histórico. El diablo iba haciendo esto históricamente. Todas las divisiones históricas, desde que la iglesia es iglesia, vienen por pensamientos. Pensamientos que nos dividen, que nos separan, que nos desunen. Y nosotros tenemos que tratar de conseguir esto, de no pensar mal, de ser bien pensados, en vez de mal pensados. ¿Te animas a intentar lograrlo conmigo? Amén. Muchas ocasiones los malos pensamientos vienen porque creemos que tenemos que opinar de todo. O que tenemos que opinar de los demás. Por ejemplo, pues yo pienso que, o creo que, o yo opino que, o me parece que. Hay un dicho que mi suegro siempre dice, que me gusta mucho, dice, el creí que y el pensé que son síntomas de tonteque. Siempre la sabiduría de los viejos, ¿no? Pero es muy bueno ese dicho. El creí que y el pensé que son síntomas de tonteque. Si no estás seguro de una cosa, no digas creo o pienso. Entiéndeme bien, tenemos derecho a tener una opinión de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero no siempre lo que estamos pensando significa que sea verdad, aunque tengamos una opinión de lo que está pasando. ¿Verdad? Debemos esforzarnos continuamente en ver lo bueno de los demás y ver y sacar el lado positivo de las circunstancias que estamos atravesando. En pensar bien.
De hecho, el pensar bien como cristianos tendría que ser nuestro estilo de vida. Ser gente que piensa bien, por naturaleza, porque Cristo era así. El problema de pensar mal, por ejemplo, estaba en los fariseos, en tiempos de Jesús. Los fariseos eran mal pensados. Una mente negativa vive bajo la ley, no bajo la gracia. Y esto es el problema que tenían los fariseos. Los fariseos siempre pensaban mal. ¿Por qué? Porque tenían un mal espíritu. Por ejemplo, le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan el ritual de lavarse las manos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan cuando nuestros discípulos ayunan y los de Juan ayunan? O le preguntaban a los discípulos, ¿por qué tu maestro, tu rabí, se junta con pecadores? ¿Qué había detrás de eso? Un mal espíritu que estaba en ellos. Porque eran mal pensados, pensaban mal de Jesús. Continuamente había un mal espíritu detrás de todas esas preguntas. Y cuando nosotros hacemos lo mismo y permitimos que el diablo ponga esos pensamientos en nuestra mente, finalmente nos amarga, nos deprime, nos carga, ¿o no? ¿A mí solo? Cuando me ha pasado esto, y te das cuenta que pasan los días y estás con una amargura encima, con un pesimismo, con un verlo todo negro, con un decir, madre mía, ¿qué pasa aquí? Hastiado de todo. Tenemos que aprender a despojarnos de esos pensamientos, a rechazar todos los pensamientos negativos. La fe es positiva, la fe son buenas noticias. Tendríamos que ser las personas que mejor piensan del mundo, que estemos siempre felices y pensando bien. ¡Aleluya! Ahora, esos malos pensamientos, déjame que te ponga este ejemplo, esos malos pensamientos son ruido. Ruido que, ese mal pensamiento es como un ruido que a veces nos impide ver la realidad de lo que está sucediendo, incluso nos impide escuchar a Dios. ¿Sabes que el ruido enferma? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagina que estás en la cocina, como ha pasado muchas veces, la familia está en la cocina, estamos haciendo algo en la sartén y estamos todos ahí y resulta que se arma un poco de humo. ¿Qué hacemos? Encendemos el extractor de humo. Entonces, ¿no? Y cuando el extractor de humo lleva 10 minutos, tú estás ahí, pásame los mejillones, no, toma, dame el pan, no sé qué, tal. Y tú estás ahí y estás hablando. Y llega un momento en que te acostumbras a ese ruido. Pero tú no estás oyendo bien. Pero te has acostumbrado al ruido. Ya no lo notas. Hasta que alguien se levanta y se va al interruptor y lo apaga. ¿Y qué pasa en ese momento? ¡Qué descanso! ¡Qué alivio! Pues ¿sabes? Ese es el mismo alivio que experimentas cuando tú sacas los malos pensamientos de tu vida. Cuando tú desconectas los pensamientos negativos de tu vida, cuando tú quitas todos esos pensamientos que no son de Dios, haces así. Oh, gracias, Señor, aleluya. ¡Es liberador! Esto es algo que estoy persiguiendo con todas mis fuerzas. Sacar eso de mi vida. Vivir en la libertad de tener una mente limpia, la mente de Cristo en mi vida. ¿Amén? Ahora, quiero que veamos 3 cosas a considerar en esto de los pensamientos. Primero, la preocupación. Déjame decirte que la preocupación es pecado. O así, la Biblia me lo enseña. Mira lo que dice Filipenses 4, versos 6 y 7. Quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho cómo traduce la Nueva Traducción Viviente los escritos de Pablo. Dice, no se preocupen por nada. ¿No qué? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Sabes qué? Benjamín, Vane, la de hora de consejería que nosotros nos evitaríamos si la gente orara, en vez de preocuparse. Sí, es así. Hay cosas que no, que necesitas consejería, pero hay otras cosas que se resuelven en la oración. Hay preocupaciones que se resuelven si tuviéramos cultivado el hábito de orar. Y de ir a nuestro Padre. Y de dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestros pensamientos.
Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Escucha, esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y ¿qué? Su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Así que la preocupación es algo que tenemos que desechar. Yo siempre digo, no te preocupes, ocúpate, ¿no? El preocuparse es ocuparse antes de. Jesús nos dijo, vive un día a la vez, y nos dijo, cada día trae su propio afán. Ahora, Dios no quiere que no seamos previsores. Previsores sí, pero no que nos preocupemos en exceso antes de las cosas. Y hay mucha gente que vive en angustia constante, la angustia que le produce la preocupación, el preocuparse en demasía de algo antes de que llegue, ¿o no? Y te crea una angustia, esa angustia es pecado, hermanos. Debemos comenzar a ver esa angustia que produce la preocupación como pecado en nuestra vida, porque Dios no quiere que estés preocupado, Él quiere que te ocupes. Además, escúchame, hay situaciones en nuestra vida que tienen solución. Así que si tienen solución, ocúpate en solucionarlas. Pero si no tienen, ¿no? Hay cosas que a veces no tienen solución. ¿Para qué te vas a preocupar? ¿O por qué te vas a ocupar de algo que falta todavía un mes? Ya estás ahí. Tú tienes la previsión hecha, sabes que eso viene. Y muchas veces nos pasa, ¿o no? Que no tienes la provisión quizá para afrontar un pago dentro de 3 meses. Pero tú confías. Tienes la mente con confianza en Dios de que Él va a proveer como ha provisto siempre. Y yo no estoy preocupado. Ya llegará el momento de afrontar eso. Llegará ese momento y ese afán para ese día. Amén. Así que tenemos que ser previsores, pero no vivir en constante preocupación. La preocupación es un obstáculo para la paz. Nos roba la paz. Y dice que la paz, ¿qué es? La paz cuida nuestro corazón y cuida nuestra mente. Cuida nuestra mente y nuestro corazón. Así que deja de preocuparte, ocúpate, pero no te preocupes. Y déjale a cada día su propio afán. Sé previsor, prevé las cosas, pero no entres en la angustia de la preocupación. Amén. Otra cosa, la perspectiva. Esto es muy importante. Me gusta, no sé si algunos quizás lo habéis leído, el libro de Neil Anderson que se titula Lo común hecho santo. Lo común hecho santo. Él escribe algo muy interesante que dice, mira, no son los sucesos lo que determina cómo nos sentimos, sino la manera en que nuestra mente interpreta esos hechos. O sea, entre los estímulos externos que recibimos, o sea, lo que sucede a nuestro alrededor, y nuestra respuesta a esos estímulos, está nuestra mente, que recibe e interpreta esas situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor. O sea, nuestra mente evalúa los acontecimientos y nuestras emociones son la respuesta a esa evaluación que ha hecho nuestra mente. Por ejemplo, un día lluvioso. Mira, te levantas en tu cama y resulta que está el día así, ¿verdad? Quizás tu casa no es tan idílica, la mía tampoco. Pero me hace mucha gracia, ¿no? Porque dice, el otro día estaba una mujer, youtuber de estas que hace cosas en su casa y dice, tienes que tomarte el día con positividad. Claro, te dice mi mujer, claro, con esa casa también me la tomo yo con positividad. Tenía una mansión, ¿no? Pero bueno, el tema es que te levantas y resulta que te encuentras un día desapacible, como me encontré yo la semana pasada, cuando estaba meditando en todo esto, y un día de viento, de lluvia, y resulta que te levantas, abres la cortina de tu habitación y ves, y dices tú, ¡qué asco de día! ¿No? Pero en cambio, quizá, con la misma tormenta, misma situación, el vecino de al lado, la ventana paralela a la tuya, se levanta, abre la cortina y dice, ¡wow! ¡Qué día más bueno para tomarme un café caliente, un buen libro, la manta y el sofá!
Por ejemplo, es por ponerte un ejemplo, imagínate, ¿no? Un domingo lluvioso y no tienes que ir a trabajar. Los pastores sí, pero bueno. ¿Qué ha cambiado ahí? Porque las circunstancias son las mismas, ¿no? Son las mismas circunstancias, pero dos perspectivas distintas, dos maneras de ver y de responder a esos estímulos de fuera, dos maneras de responder a esa evaluación de lo que está sucediendo fuera. El mismo acontecimiento visto desde dos perspectivas diferentes. La diferencia no está en los factores externos, está en nuestra mente. Es decir, cómo procesamos los datos que recibimos del mundo. Ahora, escúchame bien algo. Tú y yo tenemos dos perspectivas. Quizás los que no conocen a Dios tienen una sola perspectiva y van a reaccionar a ese acontecimiento dependiendo de su carácter. Pero nosotros como cristianos tenemos dos perspectivas. Déjame llamarlo así, tenemos dos procesadores. Tenemos la carne y tenemos el espíritu. Podemos procesar todo lo que sucede alrededor nuestro en la carne, nuestra vieja naturaleza caída, o podemos procesar todo lo que sucede alrededor nuestro en el espíritu, con el nuevo hombre. ¿Verdad? Estás viendo aquí dos procesadores, ¿no? ¿Cuál te gusta más? ¿El de arriba o el de abajo? Sí, ese es tu viejo hombre, tu carne, y esta es la nueva. Tu nueva naturaleza en Cristo Jesús. Así que tú y yo tenemos dos perspectivas, dos procesadores. La carne, que debemos desechar, y el espíritu, que es en donde debemos vivir, según Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el espíritu, andemos en el espíritu. Ahora, ¿cómo estás procesando todo lo que está aconteciendo a tu alrededor? ¿Con qué procesador? ¿Cómo estás enfrentando este año 2020 y todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo estás enfrentando tus problemas familiares? ¿Cómo estás enfrentando todas las dificultades que vivimos cada día, nuestro día a día? ¿Con qué procesador? Porque va a depender del procesador en cómo tú respondas a esos estímulos externos. Otra cosa importante, la tercera, es el cambio de mente. Para dejar los pensamientos negativos y comenzar a tener pensamientos positivos, tenemos que cambiar el procesador, como he dicho antes, la manera de interpretar los datos que recibimos del exterior. Y Pablo nos aconseja sobre esto en Efesios 4:22. Mira, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tremendo texto este, ¿verdad? Somos criaturas nuevas en Cristo. Lo viejo ha pasado. Dios nos ha entregado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo procesador. Así que no tenemos la necesidad de seguir con nuestro viejo corazón, con nuestra vieja manera de pensar. Yo cuando pienso en cómo yo era, me dan ganas, me dan arcadas, ¿sabes lo que es? Ganas de vomitar. A veces cuando pienso, digo, Señor, ¿qué? Porque a muchos de vosotros nos veis y nos veis con la aureola ahora, pero teníamos cuerno y rabo. Muy malo, muy malo. De verdad. Pensábamos, éramos... Y cuando pienso en eso, digo, y leo esto de Pablo, digo, yo me quiero deshacer. Desháganse de eso. Me quiero despojar de esa vieja manera de pensar. Me quiero despojar de toda esa negatividad. Y quiero revestirme del nuevo hombre. Quiero revestirme de Cristo. Quiero revestirme de su pensamiento. Quiero revestirme de su forma de pensar. De su forma de enfrentar las cosas. Porque ahí es donde soy más que vencedor. En la carne soy más que perdedor. Pero en el espíritu somos más que vencedores. Amén. Ahora, la vieja manera de vivir, la vieja manera de razonar, la vieja manera de juzgar, tienes que tener por la fe, tomar y decir, eso ya pasó. Ahora yo puedo tener una nueva forma de razonar, de juzgar, de pensar, que es conforme a la mente de Cristo. Uno de mis textos favoritos, te lo digo en serio, este texto a mí, recuerdo la primera vez que lo leí me voló la cabeza. Yo dije, ¿cómo? No puede ser. Se encuentra en 1 Corintios 2:16. Mira lo que dice. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios?
¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! O sea, a ti y a mí, simples pecadores, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, a su muerte en la cruz por nosotros, a su resurrección al tercer día, nos ha sido concedido la gracia. Y la gracia es esto. O sea, esto es gratis. Esto Dios nos lo ha dado. Para que tú te la calces, te la pongas todos los días. Esta mente, la mente de Jesús. Yo tengo la mente de Jesús, un vil pecador. Puente tocinero. Aquí, nacido en Murcia, de la Huerta. Dios me ha otorgado el privilegio por su gracia, por su misericordia, por su amor. Me ha otorgado la mente de Cristo. Ahora, ¿dónde tienes tú la mente de Cristo, hermano? ¿La tienes en el armario? ¿Sigues con el viejo traje? ¿Con esa manera de pensar retorcida que algunos teníamos? Yo te animo a que te pongas la mente de Cristo cada mañana. A que entres en su presencia y digas, Señor, me quiero revestir de ti, me quiero quitar y despojarme de todos estos pensamientos negativos que me deprimen, que me hacen estar en ansiedad. Esa tendencia de todo, de cómo yo soy y cómo pienso en base a cómo he vivido y las cosas que me han dañado en la vida. Me hago libre ahora tomando tu mente, Señor. Ayúdame a revestirme de ti, Padre, cada mañana. ¿Sabes? Dios ya ha hecho su parte. Ya, ¿qué más puede hacer Dios? A veces yo digo, ¿qué más puede hacer? Pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué más puede hacer para que nosotros vivamos en victoria? Está todo hecho, todo está provisto en Cristo. Falta nuestra parte y nuestra parte es tomarlo. Nuestra parte es tomar con el brazo de la fe toda la provisión que Cristo tiene para nuestra vida. Todos esos pensamientos de bien, todo eso que Dios tiene para nosotros, tenemos que agarrarlo con la fe, tomarlo y decir, es nuestro, nos pertenece, es nuestra herencia. No tengo que vivir más en depresión, no tengo que vivir más angustiado con los pensamientos negativos, no. Dios, muchas veces tú puedes estar, y no entiéndeme bien, Dios no le desagrada que le pidas. Pero Él a veces dice, ¿qué quieres que te conteste, hijo? Si ya está. Señor, Padre, quítame estos malos pensamientos que tengo hacia esto, hacia lo otro, hacia no sé qué, hacia el futuro, hacia mi porvenir, hacia las personas que me rodean, quítamelo. Y Dios te dice, ¿ya te lo he quitado? Josué, te lo he quitado ya. Lo que tienes que hacer es fortalecer tu hombre espiritual. Lo que tienes que hacer es buscar mi presencia, llenarte de mi Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es crecer espiritualmente, que la mente de Cristo crezca en ti. Está todo. Depende de ti. Yo ya lo he hecho todo en mi Hijo Jesucristo. Josué, levántate. Vístete de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Verso archiconocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si vivimos en las cosas viejas, si vivimos pensando mal, es porque queremos. Y está bien que le pidamos al Señor que nos ayude a sacar esos pensamientos. Pero lo que tenemos que hacer es buscarle y crecer espiritualmente. Que la mente de Cristo se desarrolle en nosotros. Ahora, 4 cosas para hacer cambiar nuestra manera de pensar y perseverar en tener la mente de Cristo. Mira, la primera es arrepentirnos. La palabra griega para arrepentirse es metanoeo. Meta, cambio, noeo, mente. Tiene que haber un cambio de mente en nuestra vida. Y esto no es un simple remordimiento porque me han pillado. No, esto es un cambio radical. Esto es que yo iba para allá, para la izquierda, y me arrepiento. Y entonces de repente voy para la derecha. Y tú sabes, los pastores nos damos cuenta muchas veces en consejería cuando una persona está arrepentida o cuando tiene un simple remordimiento. Se ve. Un joven, por ejemplo, que estás trabajando con él en grupos para la libertad y te llama, pastor, he caído, ayúdame, quiero salir, quiero ser libre de esto. Y tú ves que ese chaval está arrepentido, que quiere luchar contra el pecado y que hay un arrepentimiento en su vida. Pero qué diferente es si lo pilla, ¿verdad? Entonces dice, ay no, es que claro, lo siento. Sí, pero no te pilla, no me lo dices. Con los hijos pasa igual, ¿verdad?
arrepentimiento, metanoeo, cambio de mente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos para que nuestra mente pueda cambiar. Lo segundo, dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Lo que he dicho antes, dejar que el Espíritu Santo nos dome la mente. ¿Cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente? Número 1, congregándote. No dejes de congregarte. Hermanos, por muy involucrado que estés en la obra del Señor, por muy fuerte que pienses que estés, si dejas de congregarte, por muy que estés arriba, finalmente te vas a secar. Los malos pensamientos van a empezar a hacer nido en tu cabeza. Vas a empezar a ver cosas distintas a como las veías, porque necesitas estar conectado al cuerpo. Cuando tú le cortas una mano al cuerpo y la dejas aquí, vuelve a los 3 días. Verás cómo está la mano. La mano está podrida, sin vida. Porque tú necesitas estar conectado al cuerpo de Cristo. Por eso Santiago nos exhorta, es Santiago o Hebreo nos exhorta, el escritor de Hebreos, a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que una manera en la que el Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento y nuestra mente es congregándote. Por supuesto, alabando a Dios, dándole gracias a Dios, adorándole con todo tu ser, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú eres, con tu dinero, con tu tiempo, adorando, sirviéndole a Dios. Así el Espíritu Santo va renovando tu mente. Por supuesto, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Porque la palabra de Dios no es un simple libro, no es literatura, es vida. Es algo que te limpia, que hace una catarsis en tu mente, que la limpia, que la lava, que te renueva el entendimiento. Por supuesto, tomando tiempo, conquistando un tiempo para estar a solas con Dios cada día. No lo sé, no hace falta que estés 1 hora y media, 2, 3. Empieza por 5, 10, 15 minutos, que tú irás creciendo en eso. La oración, la intimidad con Dios, buscar a Dios, ahí donde el Espíritu Santo empieza a renovar tu mente. Es tiempo de despojarnos de la vieja naturaleza, de esa antigua manera de vivir, de pensar, de razonar. Porque esa manera de vivir está corrompida por los pensamientos de este mundo y por el engaño, dice. Fíjate lo que dice Gálatas 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos, ¿puedes proyectarlo? Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes siguen los deseos, ahora yo quiero que cambien la palabra deseos por pensamientos, escucha, porque es parecido el significado en el original. Cuando ustedes siguen los pensamientos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice Pablo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¡Wow! Esa es la manera de pensar de nuestra vieja naturaleza, del procesador viejo. Así que dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, y para ello, para que el Espíritu Santo pueda renovar nuestros pensamientos, tenemos que darle tiempo. Tienes que darle tiempo, tienes que dedicarle tiempo a eso. Y a veces vivimos sin darle tiempo a lo más importante, que es pasar tiempo, valga la redundancia, con el Espíritu Santo, con Dios. Porque eso es lo que nos renueva. No podemos vivir desconectados de la fuente. No podemos vivir desconectados. El iPad, cuando lo desconectas de la red, dura 1 hora, 2 horas, encendido 3 o 4, como mucho, según la batería. Pero luego tiene que volver a conectarse. Y nuestra vida es igual. Tú puedes tirar 1, 2, 3 días. Pero te vuelvo a repetir, yo cuando llevo 2 días que no estoy fino, 3 días, ¡buah! Empiezo a ver el rabo salir, por aquí empieza a salir. De verdad.
Mi mujer lo sufre en silencio. Mis hijos, mis compañeros. Estoy fino. Necesito estar conectado. Mi mente esté renovada continuamente. Amén. Alguien guiado por el Espíritu, en cambio, nunca odia, perdona, piensa bien, tiene gozo, tiene alegría, tiene paz y su fruto es el amor. Amén. Ahora, yo te digo, tira a la basura ya el viejo procesador, tíralo. Tíralo, no lo guardes, no lo tengas ni guardado ahí en tu casa. A veces tenemos el síndrome de Diógenes ese, ¿no? Que tenemos un montón de trastos en la casa. Echemos fuera ese procesador y toma el nuevo corazón que Dios te ha dado. Vive con ese nuevo corazón. Amén. No te conformes. El tercero es ese, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Era el segundo. No te conformes, sino transfórmate. No te conformes, sino transfórmate. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, o a este mundo, o al sistema que opera en el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El mundo tiene una forma de pensar y nosotros no nos debemos ni podemos conformarnos a ese pensamiento. Escúchame bien, algo muy importante. Las formas cambian, pero los principios de Dios no cambian. Nunca van a cambiar. Hoy día vemos, por ejemplo, en este mundo, que el mundo está lleno de ideologías. ¿Y qué es una ideología? Un pensamiento. Y esas ideologías y esos pensamientos están ahí para intentar inocular a la sociedad a base de repetir, hasta que las personas se conforman, se adaptan a eso. Por desgracia, esto también pasa en la iglesia. Ya tenemos casos de pastores que están casando a parejas homosexuales. Porque está penetrando líneas de pensamiento a base de machacarlas. Ideologías que están penetrando y que penetran en la iglesia. Ahora, nosotros no podemos caer en la religiosidad. Porque la religiosidad, el espíritu religioso, viene o nace de una mente negativa. Nosotros vivimos por gracia. Y eso nos hace tener una mente positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que las formas cambian, los principios no. Las formas cambian, los principios no. Ahora, las formas, como he dicho, pueden cambiar, pero nunca los principios. Te lo estoy repitiendo para que se te quede bien claro. Ahora, este es el principio. Escucha bien. Escucha. Puedes cambiar la forma de todo aquello que no viole, perturbe, toque o cambie un principio de Dios. No sé si me he explicado. O sea, tú puedes cambiar la forma de todo, o sea, de todo aquello que no viole, que no toque o que no cambie un principio de Dios. O dicho de otro modo, no podemos adoptar los pensamientos de este mundo que vayan en contra de los principios de Dios. A veces cometemos el error de elevar formas a principios y rebajar principios a formas. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Por ejemplo, estos son los énfasis de vestir y todo eso. Las formas cambian, hermanos. Si no cambiaran las formas, iríamos con túnica y con sandalias. Las formas cambian y a veces la religiosidad incide en énfasis que no son más que formas, pero no son principios. Y estamos ahí con el pensamiento, que lleva gorra y está ministrando, lleva gorra. ¿Por qué? Porque ahora se lleva gorra. Pero eso no está violando ningún principio de Dios. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Los énfasis al final nos pueden llevar y jugar a malas pasadas. El exceso de énfasis en algunas cosas. Las formas cambian, los principios no. Y nosotros no tenemos que conformarnos a aquellas cosas que quieren venir
a perturbar y a violar los principios de Dios. En eso tenemos que ser firmes. Transformarnos, como dice Benjamín, recuerdo su prédica, subir al nivel de Cristo. Amén. Transformarnos conforme a la mente de Jesús. Lo cuarto, disciplinémonos. Tengo que decirlo despacio. Disciplinémonos a pensar lo bueno. Dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, es Pablo terminando su epístola a los Filipenses. Amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, que tiene que ver con pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Y eso, nosotros nos tenemos que disciplinar a pensar eso que está diciendo Pablo. Además, cuando tú lees verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, ¿a quién te recuerda? Amén. A Jesús. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento. Y también tiene que ser nuestro pensamiento cuando estamos viendo la situación que tenemos alrededor, las circunstancias en todos los niveles de nuestra vida. Y también cuando estamos viendo a nuestros hermanos y a las personas que nos rodean. ¿Sabes? Yo tengo una cosa que a mí me ayudó, o me ha ayudado siempre. Para poder valorar las relaciones interpersonales y con las personas que tengo a mi alrededor. O sea, yo sé que yo nací aquí porque Dios quiso que yo naciera aquí. Por eso no nací en África, ni en Estados Unidos, nací aquí. Y vosotros sois mi familia. ¿Entiendes? Y eso a mí me sana, porque si Dios hubiera querido ponerme en otra familia, hubiera nacido en otro sitio. Pero Él ha querido que tú y yo estemos juntos. Y yo me gusta ver el concepto como que somos una familia. Porque en una familia hay roces, pero nos perdonamos todos. Y yo te tengo que aguantar y tú me tienes que aguantar a mí. Porque somos familia. Y entonces eso me ayuda a superar cosas que a veces vemos y a no pensar mal, porque es mi familia. Es mi sangre, lleva la misma sangre, la de Cristo. Cristo murió por ella, por mí, por Él, por mí. Así que eso ayuda, el verte como parte de la familia, el ver a mi hermano como parte mía, de mi familia, no un conocido, es mi familia. Y Dios me ha puesto al lado de Él y me ha honrado poniéndome al lado de Él. Y yo tengo que intentar ser de bendición para Él y Él para mí. Y tengo que aguantar sus cosas como Él tiene que aguantar las mías. Y todos juntos tenemos que ir creciendo en todo esto. Amén. Amén. Y solo una última reflexión para terminar. Algo que yo soy así, o mejor dicho, mi viejo hombre es así. Yo soy tendente a tener una mente pasiva o hueca. ¿Qué quiero decir con una mente pasiva o hueca? Yo era un poco pasivo, pasota. O sea, era tan egocéntrico que no pienso en nadie, nada más que en mí mismo. Esa es mi tendencia en la carne. Con lo cual era muy pasota en albergar pensamientos hacia nadie. Simplemente pasaba. Y hay mucha gente así, y es un peligro la mente hueca, la mente pasiva, porque la mente hueca o pasiva es que no tienen ningún pensamiento negativo. Por ejemplo, no tengo ningún pensamiento negativo hacia Benjamín, pero resulta que tampoco tengo ninguno positivo. Y la mente hueca es un peligro. Y tenemos que sacar esa mente hueca de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú... Dice la palabra que no demos lugar al diablo, y tener la mente hueca es darle lugar al diablo. Si yo no tengo ningún pensamiento negativo, pero tampoco lo lleno mi mente de pensamientos positivos, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, yo no tengo ningún pensamiento negativo hacia Benjamín. Estoy poniéndolo de ejemplo a ellos. No tengo ningún pensamiento negativo, pero no he llenado mi mente de pensamientos positivos, de las cosas buenas de él. Resulta que a lo mejor llega Vanessa y me cuenta algo negativo de él. Y ya me está predisponiendo, o sea, ya me está llenando, porque estoy vacío de buenos pensamientos. No sé si me explico, ¿me entiendes, verdad? Así que tenemos que
evitar la mente hueca. Fíjate, yo cuando estaba pensando en esto de la mente hueca me venía el texto de Lucas 11:24. Mira, no sé si está ahí. ¿Me permites que sustituya la palabra espíritu inmundo por pensamiento malo? Mira, cuando el espíritu inmundo, o sea, cuando un pensamiento malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa donde salí, a la mente de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, dice otra versión, vacía. Entonces va y toma otros 7 pensamientos malos peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, que nosotros tenemos que trabajar en pensar bien. Tenemos que trabajar constantemente en pensar bien. Jolín, siempre llega tarde. Sí, pero trae churros con chocolate. ¿No? Jolín, qué feo es. Pero me hace reír. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Jolín, este tío se lo olvida siempre todo. Pero es fiel y un buen amigo y alguien digno de contarle un secreto porque te lo guarda. Oye, qué gandulé es, pero canta bien. Yo qué sé. ¿No? Eso a nivel interpersonal, ¿verdad? Otra cosa importante, por ejemplo, fíjate cómo es la mente. En 10 segundos, Vanessa, dime 4 cosas negativas del año 2020. COVID. Ahora, dime 4 cosas positivas. Pero cuesta más, ¿no? Casi siempre cuesta menos encontrar lo negativo. Y en las relaciones interpersonales también pasa. Te doy 2 segundos para que me digas 2 cualidades buenas del que tienes al lado. Viene peinado siempre. Ahora, te doy 2 segundos para que me digas 2 cualidades malas. Sale. Esto te lo enseñan en periodismo. En periodismo te enseñan, a la hora de hacer titulares, te enseñan que por ejemplo, vende mucho más la portada que abre de un periódico con accidente aéreo, 200 muertos, que accidente aéreo, 4 supervivientes. Lo negativo siempre se destaca más. Así es nuestro viejo procesador dañado por el pecado. Así es. Lo que pasa es que en el reino es todo al revés. En el reino de Dios lo que tiene que destacarse siempre es lo bueno y no lo malo. Y lo malo, dice la palabra, que lo tenemos que cubrir con el amor. Amén. Y por supuesto, un consejo que te doy, si ya es malo pensar mal, abrir la boca ya es terrible. Dice Santiago que la lengua es un pequeño músculo o un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Es una pequeña chispa que incendia un gran bosque. Imagínate que tú estás pensando algo de alguien sin hablar con esa persona y sin solucionar eso, que es lo que la Biblia te dice. Si alguien tiene algo en contra de ti, ve y solucionalo con tu hermano. No se ponga el sol sobre tu enojo, airaos, pero no pequéis. Pero imagínate que resulta que yo creí que Benjamín o que fulano y resulta que ya pensarlo está mal, sin solucionarlo. Pero si encima de todo me voy y se lo cuento a otro y yo pienso, y ya estoy entrando, porque puede ser que no sea verdad ni siquiera el pensamiento, y estoy entrando en la calumnia. Y tenemos que cuidar esas cosas. ¿Amén? Lo negativo siempre resalta más porque nuestro viejo procesador está malogrado. Ahora, para terminar, quiero dejarte una frase de Alphonse Karr. ¿Sabéis quién fue Alphonse Karr? Fue un pensador y escritor francés del siglo XIX. Dijo: algunas personas se quejan porque las rosas tienen espinas. Yo doy gracias porque las espinas tienen rosas. ¿Verdad? Si la vida te da limones, haz limonada.
Cambiemos el punto de vista, cambiemos la perspectiva, cambiemos nuestra forma de pensar. Aprendamos a ver lo bueno. Así era Jesús. O sea, ¿tú te crees que a Jesús, cuando vio lo que le esperaba, ahí en el huerto de Getsemaní, cuando le vio la cruz venir, crees que no le vino un pensamiento negativo? Pero ¿sabes qué? Que en cuanto le vino el pensamiento negativo de sufrimiento, dolor, muerte, le vino un pensamiento positivo y dijo, merecerá la pena por ellos. Porque esto va a dar un fruto de vida y de abundancia y el reino de Dios se va a extender por toda la tierra. ¡Aleluya! Cambió. Y dice que tuvo por sumo gozo, por el gozo delante puesto de él, enfrentó la cruz y murió en la cruz por ti y por mí. Porque él pensaba siempre positivo. ¿Amén? Ahora, ¿tú qué dices? ¿Eres conductor o pasajero? ¿Eres tú quien maneja tus pensamientos o son tus pensamientos que te manejan a ti? Tenemos que aprender a ser conductores, a que el Espíritu Santo tome nuestra mente y sepamos manejar nuestros pensamientos. Amén. Seamos positivos, pensemos bien. Incluso en medio de las dificultades que estamos atravesando, dificultades personales, o dificultades a nivel nacional, mundial, las crisis y obstáculos son una oportunidad para crecer. Cambiemos, como he dicho antes, la manera de pensar. Vivamos en la gracia. Estoy en cuarentena, pero puedo estar con mi familia, con mis hijos y con mi esposa. Estoy enfermo, pero Dios tiene el control de mi vida y Él es mi sanador. Estoy en un mundo lleno de pecado y de muerte, pero Cristo venció al pecado y a la muerte. Amén. Nuestros políticos son una banda de inútiles y un desastre, pero Dios sigue estando en el trono. Amén. Estoy sin trabajo, pero Dios es mi pronto auxilio y mi proveedor, y sé que ningún justo va a mendigar pan jamás. Amén. Aleluya. ¿Qué te parece? Mira, lo peor que te puede pasar: me estoy muriendo, pero tengo vida eterna. Si piensas mal es porque quieres. Dios te bendiga. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a implementar esto en nuestra vida, a vivirlo, Señor. A desechar esos malos pensamientos, a despojarnos de nuestra vieja manera de vivir cada día, Señor. A revestirnos de Cristo. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque tú hiciste posible que hoy día podamos pensar con tu mente. Y no solamente eso, que ese pensamiento es el que hace que te sirvamos, que te podamos adorar, porque todo sube al cielo a través de tu sacrificio, Jesús. Nada sube al cielo que no descendió primero. Y tú nos demandas, Señor, que pensemos bien. Nos demandas que pensemos bien, pero nos has dado tú la capacidad. O sea, tú no estás pidiendo nada que no nos hayas dado. ¡Wow! Es más, tú sabes, Señor, ni siquiera te defraudamos en nuestra vieja naturaleza porque nos conoces. Sabes que somos incapaces, por eso tú hiciste la provisión en Cristo. Para darnos la capacidad, para darnos su mente, para darnos al nuevo hombre, para que tu Espíritu Santo viniera a morar en ese nuevo hombre en nuestra vida y darnos la dirección, la guía. Oh, Espíritu Santo, toma el control de nuestros pensamientos. Queremos sacar todos esos pensamientos, todos esos malos espíritus que a veces vienen a posarse con malos pensamientos y a querer hacer nido en nuestra cabeza, Señor. En medio de toda esta pandemia, de todo esto que estamos viviendo, Señor, libera nuestra mente para que podamos servirte, para que podamos ver con tus ojos, para que podamos ver y conocer los tiempos que estamos viviendo, Señor, para despertar, Señor, y ser usados por ti en medio de esta situación, Señor. Y podemos pensar, ¿cuánta gente sufriendo? Todo está mal, pero nosotros tenemos la buena noticia. Y tenemos que proclamarla. Y es tiempo más que nunca ahora de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Una iglesia
que vive el reino de Dios. Una iglesia que piensa bien, que ve la situación y la ve como una oportunidad para que muchos más puedan venir a los pies de Jesús. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo también a todos los que nos han estado acompañando por radio, por televisión, por YouTube. Dios te bendiga y te dé la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.